En este webinar vamos a ver SAP Fiori en general. Eso significa que vamos a ver primero qué es, en términos muy generales, de qué se trata, qué es en el sentido de una nueva interfaz, pero no solo eso, sino que también una nueva forma de trabajar con SAP. ¿Ya? Vamos a ver cuál es la estrategia que tiene SAP respecto a este producto y después vamos a entrar en un poquito más de detalle en los diferentes tipos de aplicaciones Fiori que existen, donde pueden ver más información, cómo se implementa Fiori en un aspecto técnico y también en un aspecto de proyecto. Y finalmente vamos a resumir todos los beneficios que podemos obtener a partir de esta herramienta. Esa es la primera parte. En la segunda parte, Luis Sasmay va a hablar de experiencias concretas que hemos tenido habilitando aplicaciones Fiori en clientes nuestros o incluso desarrollando algunas aplicaciones Fiori. Y finalmente vamos a mostrar un video muy cortito de un caso de un cliente donde ellos cuentan cómo su experiencia con Fiori no solo les permite tener una mejor interfaz, sino que incluso les contribuye en su transformación digital. ¿Ya? Y después de eso vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Partamos entonces. ¿Qué es SAP Fiori? En una primera instancia uno dice SAP Fiori es una nueva interfaz. SAP llama UX, es una nueva experiencia de usuario, User Experience. ¿Ya? ¿Por qué es una experiencia nueva? Primero que nada, muy importante, es que esto nos permite tener acceso a una aplicación SAP, a una solución SAP en cualquier dispositivo, en un dispositivo de escritorio, en un tablet o en un teléfono, en un smartphone, siempre usando el backend que ya existe, sin hacer grandes cambios en el backend. Esto nos da de inmediato un valor adicional a la solución SAP que ya tenemos, un valor adicional para los usuarios. En S/4HANA, Fiori es la interfaz estándar, ¿ya? Y por lo tanto, al implementar S/4HANA, ya esto viene por defecto. Eso nos da una idea de la tendencia de uso de este producto por parte de SAP. Los principios básicos de Fiori como diseño, primero que nada, tiene un esquema de roles, pero que está basado en los roles que tenemos en el backend, por ejemplo en el ERP. Solamente tenemos que extender esos roles para tratar los objetos Fiori, las aplicaciones Fiori, quién puede ejecutar qué aplicación, etc. ¿Ya? El uso es mucho más atractivo que la típica interfaz SAP GUI. Es una aplicación responsiva, que se dice un diseño responsivo, es decir, que la misma interfaz se muestra en los diferentes dispositivos y esta interfaz se adapta a los diferentes tamaños de pantalla. No hay que hacer una aplicación especial para el teléfono o para el tablet, es la misma aplicación que se puede ver en los tres formatos. Es coherente, ¿sí? Tiene principios de diseño muy bien definidos, tanto para las aplicaciones estándar como para los desarrollos que pueden hacer ustedes mismos. Y es simple, ¿ya? La idea es tener una interfaz muy simple donde cada aplicación ejecuta una función muy específica y simple, ¿ya? No hay grandes aplicaciones que ejecutan un montón de cosas, sino que son aplicaciones atómicas, lo mismo, el mismo principio que tenemos en el smartphone, un montón de aplicaciones chicas que cada una sirve para una cosa distinta. ¿Ya? El principal elemento de Fiori es lo que se llama el Launchpad. Ese es el punto de entrada único para todas las aplicaciones. ¿Ya? Es la pantalla a la que llegamos cuando entramos en Fiori. A la aplicación Fiori llegamos por una URL, ¿cierto? Con el navegador, con el browser, y llegamos a este Launchpad. Ese Launchpad es personalizado para cada usuario. Dependiendo del privilegio del usuario, ese Launchpad nos va a mostrar las aplicaciones que podemos ejecutar, que tenemos permiso de utilizar. Ese Launchpad ha ido cambiando en las diferentes versiones, pero la gracia es que este Launchpad podemos incorporar hoy día no solo las aplicaciones Fiori, podemos incorporar información de la empresa, podemos incorporar
otras aplicaciones, ¿ya? Y vamos a ver cuál es el tipo de aplicaciones que se pueden ejecutar ahí. En este Launchpad, en la primera versión, esta imagen que está acá es la versión de Fiori 1.0, que se organiza con un menú al lado izquierdo y con una serie de tiles o baldosas, que son estos cuadraditos, donde cada uno corresponde a una aplicación. Cada una de esas baldosas puede inicialmente mostrar algún indicador, por ejemplo, ¿ya? Ahí aparece algún numerito, por ejemplo, número de órdenes de venta que están abiertas, ¿ya? Y a partir de eso, entonces, con esa información ya el usuario puede ingresar porque sabe que hay algo pendiente ahí, ¿cierto? Y a partir de eso puede ejecutar una acción, ¿ya? O puede hacer algún análisis. Entonces, por eso decimos que esta primera impresión es muy agradable. Al solo entrar al Launchpad ya sabemos qué es lo que está ocurriendo respecto a las cosas que tienen que ver con nuestro trabajo, ¿no? Esto está pensado en que sea usado por personas, no tanto por especialistas SAP. Esa es la diferencia. Aquí esto puede ser utilizado por personas que no están todo el tiempo utilizando la aplicación SAP, ¿ya? Se puede personalizar, se puede definir un grupo de aplicaciones favoritas, etc., ¿ya? Este Launchpad ha ido cambiando. Aquí vemos el Launchpad de Fiori 2.0, que es la versión actual, la que se está utilizando hoy día, y tiene algunos elementos donde se ha ido haciendo cada vez más coherente. La barra de arriba, por ejemplo, es lo que se llama el shell, ¿ya? Donde siempre vamos a encontrar lo mismo. Vamos a encontrar el avatar del usuario, vamos a encontrar el logo de la compañía, y al lado derecho vamos a encontrar el help, un buscador y un menú de otras acciones, ¿ya? Entonces esto se ha ido mejorando, se ha ido haciendo más bonito el tema, los colores, todo eso también se ha ido cambiando, ¿ya? Pero básicamente se mantiene la estructura de estas baldosas, estos tiles, y que se puede personalizar de diferentes formas. También está anunciado ahora la versión 3.0 de Fiori, que algunos elementos de esta versión ya están disponibles. Aquí el principal cambio es que esta versión ya está pensada más como una plataforma a partir de la cual los desarrolladores pueden ir creando aplicaciones, a partir de la cual se puede integrar ya no solo, por ejemplo, el acceso a un sistema, a un ERP, sino que el acceso a muchos sistemas, a un ERP, a un CRM, a un S/4HANA, y también incluso a las aplicaciones que están en cloud, a un SuccessFactors, a un Ariba, etc., y uno de los elementos más novedosos tal vez es, que SAP le está dando mucho énfasis, es el Copilot. El Copilot es un asistente virtual que funciona a partir de... Es un asistente conversacional, entonces funciona a partir de texto, de chateo, o incluso a partir de voz, de comandos de voz. Copilot también funciona directamente en el smartphone, y tipos de cosas que se le puede pedir es, por ejemplo, muéstrame todas las órdenes del cliente tanto, ¿ya? O actualice la orden de venta número tanto, ¿ya? Es el tipo de cosas que se pueden hacer ya sea por chat o por voz, ¿ya? Esto es algo bastante nuevo, y se está mejorando mucho, y va a ser una de las cosas más importantes que va a haber en Fiori 3.0. ¿Qué tipo de aplicaciones podemos ejecutar en Fiori? Hay aplicaciones que son relativamente simples, que son las aplicaciones transaccionales, ¿ya? Que es como reproducir la transacción que normalmente hacemos en el SAP GUI, pero ahora en una interfaz que es mucho más bonita, nos permite ver más cosas al mismo tiempo, nos permite ver indicadores, etc., ¿ya? Esa aplicación transaccional normalmente se puede implementar la parte de Fiori
independientemente del backend que tengamos. La podemos implementar si tenemos un ERP 6.0, podemos implementar ya varias aplicaciones transaccionales. A medida que tenemos una versión más avanzada de Enhancement Package, en Enhancement Package 7 u 8, tenemos cada vez más aplicaciones transaccionales disponibles, ¿ya? Después tenemos las aplicaciones analíticas. Las aplicaciones analíticas nos permiten hacer no solo la operación, sino que también el análisis, ¿ya? Entonces, estas aplicaciones ya requieren HANA, requieren que mi sistema ERP esté sobre HANA o que tenga S/4HANA, ¿ya? Pero ya requieren que la base de datos sea HANA. Entonces, si yo estoy en HANA o en S/4HANA, ya tengo muchas más aplicaciones disponibles, ¿ya? Y también están los fact sheets, que son aplicaciones más para un uso más ejecutivo, donde una persona puede buscar, puede explorar diferentes cosas, son de acceso más libre y también corren solamente sobre HANA, ¿ya? Una aplicación, un tipo de aplicación que muestra cómo SAP Fiori nos permite una forma distinta de trabajar es esto, lo que se llama los Smart Business, ¿no? ¿En qué consisten estos Smart Business? Aquí se combinan diferentes tipos de aplicaciones que están integradas en esta forma de trabajar con Fiori. Por ejemplo, nosotros entramos al Launchpad, vemos un KPI, ¿cierto? En una baldosa, vemos que hay un KPI que está en amarillo o está en rojo, nos indica que hay algo que no es normal. Entramos, hacemos un drill down, entramos a una pantalla de análisis, ¿ya? Hacemos diferentes análisis y a partir de eso tomamos una decisión. Y esa decisión, ejecutamos una transacción de acuerdo a esa decisión usando la misma aplicación. Entonces, tenemos el ciclo completo implementado sobre una aplicación Fiori, ¿ya? Eso supone una forma de trabajar que no se puede hacer con la interfaz tradicional SAP GUI, ni WebDimpro, ni Business Client. Y hoy día están apareciendo nuevas aplicaciones que se llaman las aplicaciones Lighthouse, que son aplicaciones específicas para S/4HANA. Y estas aplicaciones siguen más o menos el mismo principio anterior. Son aplicaciones que implementan una forma de trabajo que es completamente nueva, que de otra forma tendría que hacerse con muchas aplicaciones. Aquí se hace de una sola forma, en un solo ciclo, y por lo tanto tiene un beneficio de negocio muy grande, ¿ya? Comparado con lo que se puede hacer con Business Suite, ¿ya? Esto, como decimos, es solo para S/4HANA. ¿Dónde pueden encontrar la información más de detalle de todas estas aplicaciones? En el Fiori Apps Library, que es ese link. Ahí están, eso se está actualizando permanentemente. Ahí están todas las aplicaciones Fiori y se pueden filtrar de diferentes formas. Podemos filtrarlas de acuerdo al backend que nosotros tengamos. Por ejemplo, todas las aplicaciones que hay para SAP ERP o por línea de negocio, todas las aplicaciones que hay para SD o por rol, todas las aplicaciones que hay para el gerente de compras, etc. Se pueden ver de muchas formas distintas. Y ahí mismo se puede ver entonces cuáles son los requerimientos que tiene esa aplicación, qué versión del ERP requiere para funcionar, etc. Ahí está toda la información que necesitamos. Perdón, me fui al link. Disculpen. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a ver que ahí las aplicaciones se pueden ver ordenadas por líneas de negocio, como decíamos, las aplicaciones para finanzas, para recursos humanos, para ventas y marketing, etc., ¿ya? Y también, si nosotros buscamos las aplicaciones para compras, por ejemplo, y vemos para el gerente de compras, vemos que tiene todas estas aplicaciones que están acá, y estas dos que tenemos marcadas acá son las más típicas, la aprobación de órdenes de compra y la aprobación de requisiciones.
Esas son las típicas aplicaciones que los clientes siempre quieren implementar, que las hemos implementado a varios clientes, que son relativamente fáciles y entregan un valor muy rápido y muy importante. Ahí Luis después les va a mostrar tal vez algo relacionado con eso. Aquí, por ejemplo, vemos cómo es la pantalla de la aplicación de aprobación de órdenes de compra, ¿ya? Y todos estos datos los van a encontrar en ese sitio. Aquí nos muestra la lista de órdenes de compra que están pendientes de aprobación. Él puede aprobar o rechazar, puede hacer forward a otro proveedor, puede ver los detalles de la orden de compra, puede ver los detalles del usuario que está solicitando esto, etc. Lo mismo para la de requisición. ¿Cómo es la arquitectura técnica? Esto ya tiene que ver con cómo se puede implementar esto, ¿ya? Aquí distinguimos lo que es backend, que tenemos acá abajo, ¿cierto? En este caso es un SAP Business Suite, por ejemplo, un ERP. Sobre eso necesitamos un componente que se llama el SAP NetWeaver Gateway, que es donde se ejecutan las aplicaciones Fiori. Y por el lado del cliente tenemos esta caja que está más arriba, ¿cierto? Donde hay un desktop, un tablet o un smartphone con un browser y que ejecuta una aplicación Fiori y se hace la comunicación con esta caja de abajo que sería el backend, ¿ya? Esa comunicación puede ser dentro de la red de la compañía o puede ser a través de internet. Si es a través de internet, obviamente que hay que poner una interfaz que nos permita exponer el backend hacia internet. Normalmente eso es un web dispatcher, ¿cierto? Que se pone una DMZ, pero es muy simple de hacer, ¿ya? Entonces, si ya tenemos un ERP, lo que hay que hacer es instalar unos add-ons y habilitar las aplicaciones que necesitamos. Después vamos a ver un poquito más en qué consiste el proyecto. Hay varias opciones para implementar este gateway, ¿ya? La opción más económica, podríamos decir, es la primera que aparece aquí a la izquierda, que es con el front-end server. El FES es el front-end server embebido, ¿ya? Donde ponemos este servidor de front-end directamente en el mismo servidor donde está el ERP, por ejemplo, ¿ya? No necesitamos un servidor adicional. Solamente necesitamos un web dispatcher si es que esto hay que abrirle una entrada por internet, ¿ya? Esa es la forma más fácil, pero tiene algunas desventajas. Por ejemplo, que estamos sujetos a que las versiones que tenga ese NetWeaver donde está corriendo el ERP tiene que ser compatible con la versión de Fiori. Y si yo necesito cambiar la versión de Fiori, necesito cambiar la versión de NetWeaver y eso me puede afectar a mi ERP, etc. Quedan amarradas las versiones, quedan dependientes, ¿ya? Otra forma de implementarlo es por separado, es como lo que está aquí al centro, donde dice el frontend server como hub, ¿ya? En un NetWeaver independiente. La desventaja es que necesito una máquina adicional, ¿cierto? Pero ese NetWeaver ya no depende su versión de la versión que tenga el NetWeaver del backend, ¿ya? Y la otra ventaja es que me permite eventualmente conectar este hub a varios backends distintos. Por ejemplo, yo podría tener un ERP, un CRM, un Solution Manager, y todos esos pueden usar Fiori, y yo podría usar un solo Fiori para entrar a todos esos sistemas. Y la otra, por último, está la versión también de implementar esto en el SAP Cloud Platform, ¿ya? Ahí yo puedo contratar un Fiori en modalidad de suscripción. La única desventaja tal vez es que tengo menos aplicaciones. Hay menos aplicaciones disponibles en SAP Cloud Platform que las que hay para montar on-premise. Y ahí lo que necesito es el conector cloud, ¿ya? Que es un componente que también ofrece SAP, lo que se llamaba antes el HANA Cloud Connector, ahora se llama el SAP Cloud Connector, ¿ya? HT o SCC. Esas son las opciones desde el punto de vista técnico. Aquí también mostramos cómo es el caso
a la izquierda, como es el caso cuando me puedo conectar a varios backends, incluso me puedo conectar a un RP, a un S4HANA, a un CRM, un solo front-end server. Y al lado derecho mostramos cuál es lo que SAP propone para el futuro. Podemos tener diferentes sistemas que cada uno tiene su propio Fiori, tiene su propio Launchpad. Este Fiori Launchpad, el FLP, cada sistema tiene su propio Launchpad, pero usamos un Fiori como centralizador de todos los Launchpads. Hacia allá es donde plantea su estrategia SAP como integración de toda la experiencia del usuario en un solo punto. Otra novedad que tenemos ahora hace poco es que también existe la posibilidad de tener una aplicación Fiori nativa para iOS, o sea, para iPhone o iPad, y también para Android. ¿Ya? Esta aplicación se baja directamente desde del App Store en cada caso. ¿Cuál es la ventaja de tener una aplicación nativa y ya no solo usar un browser? Es que esta aplicación puede integrarse con los diferentes dispositivos que tiene el smartphone. Por ejemplo, con la cámara. Puedo leer códigos de barra, me puedo integrar con el GPS, etc. Ya me permite aplicaciones que pueden ser bastante más inteligentes gracias a esta integración. A grandes rasgos, ¿cómo es el proyecto? El proyecto tiene dos aspectos principales. En la parte de abajo vemos el aspecto técnico o de plataforma, y en la parte de arriba vemos el aspecto funcional o de aplicación, ¿ya? En el aspecto técnico, primero tenemos que hacer toda la verificación y preparación del backend, o sea, ver las versiones que tiene, si acaso se necesita actualizar algún componente, y luego hay que instalar algunos componentes, como decíamos, los add-on, el Gateway 2.0 en este caso, o el add-on del UI 5, ¿no? Del User Interface 5. Y después hay que hacer toda la configuración por el lado de redes y seguridad. Por ejemplo, si es que, como decíamos, si es que esto va a estar conectado a Internet, hay que hacer la configuración de este Web Dispatcher, una DMZ, etc. ¿Ya? Eso por la parte técnica. Esto es relativamente simple, ¿ya? En la parte funcional, ahí hay diferentes aspectos que ver. El branding es algo que uno lo puede obviar, no necesariamente tengo que ponerle un esquema de colores especial, un logo, eso lo puedo dejar para después. Puedo usar el branding estándar que trae Fiori. La parte de configuración de roles es tal vez la más importante, es la que toma más tiempo, ¿ya? Vamos a hablar de eso un poquito más. Y luego hay que ver entonces cuáles son las aplicaciones que queremos disponibilizar, ver si para esa aplicación el workflow que está definido en el backend es el estándar. Las aplicaciones Fiori son estándar y requieren que el backend tenga un workflow estándar, ¿ya? Si ustedes han modificado eso, entonces no van a poder usar esa aplicación estándar, ¿ya? Y las aplicaciones Fiori no se pueden modificar. En ese caso habría que pensar en desarrollar una aplicación, ¿ya? Entonces hay que hacer la instalación de la aplicación, la configuración, etc., ¿ya? Estos proyectos pueden tomar, no sé, tal vez 2 o 3 meses con la metodología tradicional. Lo que dice SAP ahora es, nos recomienda una forma de hacer una implementación rápida, donde básicamente hacemos la parte técnica, que es simple, y después entramos directamente a instalar aplicaciones y a disponibilizarla para los usuarios. Y después nos preocupamos de los roles, ¿ya? Entonces, rápidamente tenemos aplicaciones disponibles para los usuarios y después vamos ajustando los roles una vez que estas aplicaciones ya están en productivo. De esa forma se puede hacer una implementación de Fiori que tal vez es mucho más corta, en 2 meses, 1 mes y medio o algo así, ¿no? En esta misma aplicación que mostramos del library, una vez que seleccionamos las aplicaciones que queremos usar,
nos va a mostrar ahí toda la información que se requiere para la implementación, cuáles son los requisitos técnicos, etcétera, ¿ya? Nosotros tenemos una metodología de implementación de esto que ya más o menos estándar, donde el cliente tiene que definir el alcance, los usuarios que va a haber, los roles, los perfiles, cuál es la infraestructura que se va a utilizar, las redes, internet, etc. Y el equipo de cliente que tiene, el equipo de proyecto que tiene que poner el cliente. Por parte nuestra de Novis, nosotros chequeamos los requisitos técnicos, hacemos la instalación, vemos los roles y perfiles, hacemos capacitación y el soporte productivo con un equipo también que es bastante simple, ¿ya? En resumen, lo que es Fiori y cómo es la tecnología y cómo podemos hacer la implementación. ¿Cuáles son las ventajas que vamos a tener de implementar Fiori? Primero, esto es una implementación de bajo costo, ¿ya? Hay muchas aplicaciones disponibles prácticamente para todas las funciones, para todas las transacciones. No hay que pagar licencias adicionales, ¿ya? Todo usuario que tenga una licencia de SAP puede usar Fiori. O sea, cualquier tipo de licencia, si es profesional o si es empleado, si tiene licencia de empleado también puede usar Fiori. Si ustedes tienen implementado HCM y tienen implementado los autoservicios de empleados, Employee Self-Service, por ejemplo, todos esos empleados también pueden usar esas mismas aplicaciones a través de Fiori. Y por ejemplo, si tienen implementado la solicitud de vacaciones, el empleado puede hacer su solicitud de vacaciones en el celular, estando en cualquier parte con acceso a internet, ¿no? Importante que esta es la definición estratégica de SAP, o sea, hay que subirse a Fiori en algún momento en forma inevitable. Los proyectos son de bajo riesgo, la implementación es simple y rápida. El usuario obtiene inmediatamente una mejor experiencia, un uso más fácil e incluso, como decíamos, nuevas formas de trabajo, que puede llegar incluso hasta el punto de producir una transformación digital. Obtenemos movilidad de forma inmediata, si es que hacemos la conexión a internet, ¿ya? Se puede usar cualquier dispositivo y en forma muy fácil y barata vamos a tener movilidad. Y esto va a estar integrado en forma natural contra todas las transacciones, todo lo que tienen ustedes implementado en su backend de SAP. Como decíamos, cualquier backend, ERP, CRM, Solution Manager, cualquiera. Y otra cosa muy importante que nos ha ocurrido a nosotros es que cuando el cliente está viendo un proyecto de upgrade, por ejemplo, se enfrenta a un proyecto que tiene un costo relativamente alto y que aparentemente no produce ningún beneficio para la compañía o para los usuarios. Entonces, muchas veces hemos agregado a un proyecto de upgrade una implementación de Fiori, aunque sea de un par de aplicaciones, y así aparece entonces el proyecto con un valor mucho mayor y que es muy visible para los usuarios, ¿ya? Esa es una estrategia que ha salido de los mismos clientes y que ustedes también pueden utilizar, ¿ya? Entonces, esas son las ventajas y ahora, a continuación, Luis les va a mostrar algunas experiencias que hemos tenido, algunas experiencias concretas que hemos tenido con Fiori. Primero que todo, agradecer a todos los participantes. La verdad es que hay gente de México, de Perú, de Chile, Valparaíso, etcétera. Estamos muy contentos de la concurrencia de este webinar y quería yo aprovechar la oportunidad de mostrarles del universo de soluciones que nosotros hemos hecho desde el momento que sale al mercado la solución Fiori, porque en la práctica, desde que partimos hace ya varios años, las primeras soluciones que abordamos fueron las soluciones de aprobación de las solicitudes de pedido y órdenes de compra en clientes que tenemos dentro del hub de clientes que tenemos con el contrato del servicio AM, que es un servicio que nosotros prestamos de largo plazo con nuestros clientes. Y hemos ido abordando desde ese tiempo hasta ahora un montón de funcionalidades que llevan en la práctica los eventos transaccionales que hago con el uso del backend, en este caso el ERP SAP, lo llevo a la calle.
Entonces, en concreto, estas aprobaciones de solicitudes de pedido y órdenes de compra u hojas de entradas de servicios, en el fondo que hicimos hace ya varios años, tienen un impacto real en el negocio respecto a los tiempos de respuesta y el lead time que hay del ciclo de compra. Por lo tanto, desde el punto de vista del negocio y de lograr en algún minuto esto de la transformación digital y permitir la automatización de ciertos procesos, esto viene a pegar fuerte, no solo a nivel operacional, operativo, sino que también al mando medio e incluso ejecutivo. Dicho hace un rato, Glenn comentaba las distintas alternativas que hay de soluciones Fiori que nosotros tenemos. Por lo tanto, no solo viene aquí a ejecutar procesos transaccionales del backend, sino que también tenemos soluciones que permiten tener KPIs analíticos al mando medio en tiempo real con la información que yo tengo en el backend sin necesidad de estar en mi escritorio. Esto del user experience es algo que también va muy fuerte porque en la práctica tenemos ya en las empresas donde hay multigeneraciones, países cosmopolitas, o sea, de muchos orígenes, y por lo tanto la solución tiene que ser simple. Entonces, en concreto, vamos a ir mostrando soluciones que hemos ido abordando y las que a mí me parecen notorias, como por ejemplo esto de las órdenes de compra y las aprobaciones de solicitudes de pedido. Como segundo punto importante, la otra solución que abordamos y que pegó muy fuerte fue la generación de la creación de avisos de mantenimiento en una empresa donde tiene faenas disímiles en una zona geográfica. Por lo tanto, el tiempo de transporte o de traslado que tenía que hacer un mantenedor para declarar un evento de mantenimiento en la planta implicaba mucho tiempo, horas de traslado o en su defecto llamar por teléfono para que alguien creara un aviso de mantención, para obviamente posteriormente hacer el proceso de planificación del mantenimiento. Pero lo concreto con eso es que creamos avisos de mantenimiento en una solución de Fiori amigable, que podía estar disponible en un celular, de tal manera de que en tiempo real la gente podía, el planificador, analizar los avisos de mantenimiento que habían en un periodo de tiempo durante la mañana y conforme a eso generar una planificación. Por lo tanto, en la práctica hubo una mejoría notable en términos de la confiabilidad de los equipos que estaban puntualmente asociados a esta planta de faenación. Otra de las cosas que hicimos importante fue justamente el cierre de mantenimiento. En el mundo de mantención, la notificación de los tiempos y de la ejecución de las tareas permite en el fondo dar en algún grado un mejoramiento continuo. Y esto hace en la práctica que al final los datos discretos en tiempo real, adjuntados con una imagen desde el mismo celular de un mantenedor, tiene tremendos beneficios a la postre para la ingeniería de confiabilidad. Y eso también lo hicimos. Otro tarea importante que hicimos hace un par de años, estuvimos en un proyecto de implementación de S/4HANA, y en S/4HANA obviamente el look and feel en el fondo como premisa básica es tratar de utilizar Fiori, a pesar de que uno se puede meter por el SAP GUI, pero en la práctica el uso de S/4HANA viene a pegar fuerte a mejorar la experiencia de los usuarios a la hora de generar y ejecutar sus tareas con la herramienta que soporta el proceso administrativo. Y ahí también hicimos un montón de trabajo de acuerdo con la gente de mantención en una empresa de transmisión eléctrica donde el mantenimiento se lleva a partir de torres de alta tensión donde no están obviamente en la oficina, y lo que en la práctica aplica es generar avisos, llevar un control con los contratistas con una serie de permisos de trabajo que finalmente están en su tablet o en su celular sin la necesidad de estar en faena. Otra cosa que es importante, o sea, sin necesidad de estar en la oficina. Otra cosa importante que quiero recalcar respecto a lo que comentaba Glenn hace un rato, es que yo no necesito estar en S/4HANA para poder utilizar Fiori. Yo puedo estar en mi ERP, en distintos engines package, para yo poder utilizar soluciones Fiori.
tanto soluciones Fiori que vienen prepaquetizadas por SAP, y es por eso que hay un link que es el de SAP Library, donde te va diciendo qué soluciones Fiori están disponibles en función de la versión de tu ERP en que te encuentres. Muchas de ellas en el fondo pueden permitir habilitar la aprobación de órdenes de compra, por ejemplo, instalando un componente de software en el backend y un componente de software en el frontend server, que era lo que comentaba aquí. Y en la práctica, lo que hago es que los tiempos de implementación son rapidísimos. Ahora, también es válido que yo quiera desarrollar una solución que no es dentro del estándar de lo que me entrega Library, y ahí es donde nosotros hemos hecho un montón de cosas simpáticas y que en la práctica pegan al negocio. Entonces, si ustedes ven ahora, por ejemplo, están viendo en la práctica un dashboard que hicimos en un cliente que en lo concreto no es un evento transaccional, sino que es una generación de un modelo de un panel de control. Voy a avanzar. Y ustedes pueden visualizar y generar un indicador de gestión que en la práctica permite al mando medio tomar decisiones en tiempo real en función de los eventos transaccionales que se hayan ejecutado, ya sea en el backend, ya sea en una solución legado, que no sea SAP, o incluso en una solución Fiori que tengan los usuarios. Un evento importante que me quiero detener acá es que yo también puedo tener soluciones que pueden ir offline. El uso de los mobile service para uso offline, el concepto básico de un servicio mobile offline es proveer una copia de todos los datos necesarios que tengo en el negocio para la operación app en el equipo. Entonces, cuando este se encuentra sin red, yo tengo la opción en el fondo de tener una base de datos local y en el fondo poder ejecutar procesos cuando no estoy online. No, llámese la atención que Fiori en la práctica como concepto es el trabajo online. Sin embargo, nosotros hemos desarrollado aplicaciones offline para un montón de nuestros clientes que en la práctica no tienen, por ejemplo, en la nave del proceso productivo iluminado, y por lo tanto en la práctica debo sincronizar en algún minuto mi tablet o mi celular para llevar todos los eventos transaccionales que hice en mi aplicación, llevarlas al backend. También tenemos, si ustedes se fijan, por ejemplo, ahora en la imagen, están viendo indicadores de gestión o acuerdos que en el fondo están declarados a nivel transaccional. Puedo adjuntar una imagen, puedo acumular en una sola pantalla 3 datos de entrada que son relevantes para la gestión. Y en vez de estar metiéndome en varias soluciones, tengo solamente una pantalla que me permite visualizar cómo voy el tiempo, el lead time, por ejemplo, de un proceso, que lo obtengo desde una plataforma o de una base de datos. Puedo cargar una imagen que tengo, no sé, en el disco duro de mi computador o en el del celular. Y puedo también visualizar la información que obtengo desde mi backend. Por lo tanto, esto del user experience, que parece como casi verboso en la práctica, tiene tremendos beneficios. Y puedo eventualmente dar una trazabilidad fácil, simple, intuitiva para las personas. Por lo tanto, muchas de las cosas que ustedes están viendo como ejemplos que hemos desarrollado, la pregunta que me ha pasado con muchos clientes es que me preguntan: oye, cuéntame una cosa, tú, Luis Asmay, que eres consultor de preventa, ¿qué me trae Fiori? ¿Qué es lo que tiene de bueno? Y en realidad está en la oferta que hay disponible y la capacidad casi infinita que tiene de hacer soluciones. La pregunta viene de vuelta a la gente del área TI y particularmente la del negocio. ¿Qué es lo que yo necesito dar de movilidad, de facilitar a mis usuarios? ¿Cómo mejoro la experiencia del usuario interna en mi compañía que hace en la práctica que me genere un retorno? ¿Me entienden? ¿Dónde le doy valor? Es la pregunta que uno en la práctica debería hacer al cliente final, porque en lo concreto está la batería de soluciones disponibles y lo que se puede lograr de manera rápida, simple y fácil e intuitiva, lo podemos hacer sin problemas.
Por lo tanto, el desafío que está acá no es solo por el lado de la consultoría, que tenga mucha experiencia, que dicho de paso la tenemos, sino que la pregunta está a ustedes también, en el fondo. ¿Dónde doy valor a mi negocio? Vamos a aprovechar la oportunidad, les mostré esta imagen en el fondo, porque aquí yo también, si se fijan, cada uno de los registros que está, tienen un color verde, tienen un color rojo, tienen funcionalidades que en la práctica son simples para todos. Ahora dado el poco tiempo que tengo, la verdad es que vamos a hacer preguntas y respuestas más allá, un ratito más, y quisiera por favor que viéramos un video que muestra un poco de un caso que hicimos con una solución offline en uno de nuestros clientes. La idea básica de esto, nosotros implementamos el módulo de calidad, Quality Management, en todas las plantas faenadoras de un cliente cárnico, y la idea que teníamos en el fondo era de qué manera eliminábamos el papel de todos los análisis de resultados y características que llevábamos de los puntos de control en los procesos productivos. Dicho sea de paso, cada una de las plantas que van a ver ahora, y un ejemplo de esta es una planta que tiene más de 1.800 trabajadores que trabajan 24/7 los 365 días del año. Tienen un equipo de más o menos 50 personas en el área de calidad, y son tan exhaustivos los controles que hay que hacer respecto al proceso de la carne en función del sistema agrícola y ganadero de Chile, que este estándar requiere prolijidad, requiere rápidos tiempos de respuesta, requiere datos discretos para hacer gestión y en el fondo tener una trazabilidad cuando encontremos algún evento o issue respecto a controles que han sido defectuosos. Por lo tanto, los invito a ver el video y un poco se armen son más o menos 2 minutos, no es tanto. Es cortito. Mira, mi rol en el proyecto es la verificación de los datos que se ingresan a SAP por intermedio de la tablet, a través del dispositivo que está instalado. Y la verdad, se ha hecho súper fácil para los monitores este tema de la tablet, que se ha acomodado acá en planta, y nos ha llevado a ahorrar mucho lo que fue el tema de papel, porque nosotros utilizamos muchos registros y esto ahora se lleva en tablet, hemos disminuido esos costos y también tenemos los datos que están directamente en línea, pues teníamos antes un retraso de 1 o 2 días de ingreso en el sistema y eso nos ayuda también al tema de la toma de decisiones oportunas en el sistema de día a día. Aproximadamente casi 3 años más o menos, así que ha sido muy beneficioso, fuimos la planta piloto, así que orgulloso de este paso que dimos en SAP y específicamente con las tablets. Mi principal función es revisar día a día las normativas y por ende verificar en línea los productos en la cual tenemos que someterlo después al sistema SAP que utilizamos en las tablets. Voy a ver lo que es la línea principal y me arroja todos estos campos que tengo que verificar cierra. La transformación digital de que aseguramiento de calidad trabaja solamente con papel. Ahora tenemos un dispositivo y un sistema seguro de datos que le ayuda a la gestión misma. Al principio fue complicado, pero a medida que ellos fueron interiorizando en el sistema, conociendo un poco más cómo funciona Fiori, hoy en día están enamorados y de hecho no quieren volver al papel porque quedaron con este sistema tan seguro y tan adecuado para ellos, al ser una aplicación muy amigable. Quedaron tan adaptados a ellos que no quieren regresar ya al papel. ¿Pudieron ver el video? La verdad es que ahí hay un claro ejemplo de los beneficios que tenemos respecto a una solución que es offline, que no está en una base de datos HANA y que mucho menos tampoco está en S/4HANA. Por lo tanto, aquí la invitación es utilicemos esta herramienta para potenciar nuestros procesos de negocio. Automaticemos, facilitemos el trabajo a la gente. Muchas veces dicen, por ejemplo, que la venta, las lucas están en la calle, la plata está en la calle, por lo tanto me hace sentido en el fondo que muchas de las tareas comerciales, por ejemplo, yo podría utilizar toda esta información
en mi fuerza de ventas. Para la gente de operaciones, el estar en terreno tiene tremendos beneficios porque tiene un rápido tiempo de respuesta que en la práctica se traduce en que yo tengo mayor disponibilidad de los equipos, en que tengo una mayor eficiencia en estos procesos productivos que se traducen en el fondo en una disminución de los gastos de explotación. En el ciclo de compras, los tiempos de respuesta se ven tremendamente beneficiados con aprobar órdenes de compra. El tomar indicadores de gestión en el mando medio para la toma de decisión en una solución amigable, nuevamente tiene tremendo beneficio. Y bueno, hay que hablar de la gestión del talento. Hace rato hablábamos del módulo de recursos humanos y el uso de Employee Self-Service, donde yo puedo ver mi planilla de sueldos en una solución Fiori, puedo solicitar vacaciones, en fin. Por lo tanto, en resumen, lo que les queremos comentar es que tenemos la experiencia, sabemos qué es lo que hay que hacer, sin embargo es muy importante en nuestros clientes saber qué procesos de negocio y dónde vamos a pegar. Así que bueno, los invitamos ahora junto con Glenn a que en la práctica nos hagan todas las preguntas habidas y por haber y que gustosamente responderemos. Sí, aquí nos preguntan qué pasa con las otras aplicaciones que ya existen, por ejemplo, en el ERP, por ejemplo, las aplicaciones web Dimpro. Todas estas aplicaciones pueden funcionar incluso dentro de Fiori. De hecho, mismo SAP lo que ha hecho es todas las aplicaciones WebDimpro estándar las ha puesto disponibles dentro de esta biblioteca de aplicaciones Fiori. Ahí ustedes pueden ver que aumentó el número de aplicaciones disponibles. Hoy día son miles de aplicaciones disponibles porque justamente se incorporaron todas estas aplicaciones que tienen esta otra tecnología WebDimpro o Business Client, incluso todas esas se pueden incorporar dentro de Fiori. Sí, aquí tengo otra pregunta que me hicieron, efectivamente las soluciones de Fiori y de la notificación y cierre de los procesos de mantenimiento, nosotros tenemos una solución prepaquetizada y que hay que analizar con ciertos clientes en qué engagement package se encuentran y nosotros podemos instalar un starter kit y ese starter kit hace la práctica de tener como una metodología tipo Activate que en el fondo en un muy corto periodo de tiempo tú tienes operando esta solución, ¿sí? La importancia que hay acá tiene que ver con si los usuarios obviamente tienen usuario en el ERP. La otra pregunta que está acá, que me preguntan respecto a cómo opera esto de lo offline. Bueno, lo importante es que la arquitectura para un servicio offline opera con servicios OData. Y por lo tanto ese servicio en el fondo permite que nosotros podamos desarrollar funcionalidades donde tengamos una base de datos local en cada una de las en el fondo aparatos móviles, donde el sistema operativo cobra relevancia porque en el fondo, y ahí nuevamente, si mi fuerza de trabajo que va a necesitar movilidad, es importante que los sistemas operativos tengan ciertas características, o me voy por sistema operativo Android, o me voy por sistema operativo Windows, o me voy por sistema operativo iOS. En el fondo, tratar de que en el fondo, si voy a trabajar offline, tener claridad que los sistemas operativos tienen una dinámica a través del tiempo y por lo tanto pueden o no quedar obsoletos en el tiempo. Es por esto que los utilitarios que hace un rato comentaba Glenn que tienen que ir de la mano con los plugins eran en el fondo o el client el cliente de SAP o cuando el cliente de Fiori en el fondo el user client cuando estás online es eso, que en el fondo te independiza esta administración de tus sistemas operativos en los equipos. No sé si logro responder con eso. Sí, se puede integrar Analytics Cloud con Fiori. La respuesta es sí. Fiori se integra con todo lo que es SAP, en particular con cualquier cosa que esté en el SAP Cloud Platform, como SAP Analytics Cloud.
cualquier desarrollo que ustedes hagan en SAP Cloud Platform, todo eso se puede integrar con Fiori. Y como veíamos en la presentación, la idea de SAP es que haya un Launchpad central en el mismo SAP Cloud Platform que integre todas las aplicaciones que están on-premise y todo lo que tengamos en el mismo SAP Cloud Platform o en cualquier otro cloud. Por lo tanto, la respuesta es sí. Sí, aquí tenemos una pregunta en el chat de Israel que dice si podemos compartir un listado por proceso de negocio que contengan las aplicaciones SAP Fiori de tipo Smart Business que aplican de manera estándar. Sí, se puede filtrar esto desde ese sitio que le mostramos del Fiori Apps Library. Uno puede filtrar ese tipo de aplicaciones y lo puede sacar como un reporte. Lo pueden hacer ustedes mismos, pero también lo que necesitamos saber es también cuál es el backend que tienes, cuál es la versión que tiene, etcétera, para poder hacer algo más. Pero si quieres nos envías esa información y podemos ver cómo obtenemos ese listado. Y como decía Gilda, esto va a quedar grabado, va a quedar disponible en YouTube y quedamos en contacto por cualquier cosa adicional que ustedes quieran, si quieren ver algún proyecto, evaluar alguna oportunidad, etcétera. Así que muchas gracias por su participación. Muchas gracias por su participación. Les recordamos que tenemos un canal en este y otros webinars previos para que los revisen, y también tenemos ahí algunos casos de clientes y bueno, toda la información que también tenemos en nuestro sitio web. Gracias y hasta luego. Chao, hasta luego.